Primeros versículos, leo, me sigue con la vista, y dice así la palabra de nuestro Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a hacer una oración. Eterno y amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te hemos alabado, te hemos glorificado, y ahora ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos que hables a tu iglesia. Mi vida en tus manos, Señor. Perdóname si hubiera situaciones, límpiame como instrumento en tus manos. Todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Mi hermana, tome su lugar. El tema que comprende a estos versículos, mis hermanos, que es del versículo 12 hasta el versículo 28, es un solo bloque, habla de una sola conjunto de enseñanzas. No lo podemos abarcar todo porque es muy amplio en una tarde, mas sin embargo vamos a tratar de abordar en esta tarde la introducción, que son los principios en el evangelismo de la iglesia primitiva. Vamos en esta tarde, con la ayuda de Dios, a introducirnos a un tema tan importante que la Biblia habla, que es el tema de evangelismo. La iglesia había nacido. Encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que nace la iglesia. Y vimos que esta iglesia primitiva nació pura, nació en un mover del Espíritu Santo, que era quien la dirigía. Había armonía. Si leemos el capítulo 4, los últimos versículos del 32 al 37, nos habla cómo la iglesia vivía ese primer amor. Describe el versículo 32, que la multitud de los que habían creído era de un corazón. Vemos a una iglesia que mantenía una esencia y que se caracterizaba por el amor entre los hermanos. Esta iglesia era como ese bebé que cuando nace se ve lindo y se ve hermoso. El versículo 33, el versículo 32, dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué hermoso el saber que la iglesia, cuando se inició con un corazón sincero, con un corazón puro. Ahora esto, mis hermanos, no fue para aquel tiempo solamente. Queda como enseñanza que cada iglesia que se levante en esta tierra debe de crecer, pero antes de crecer debe de nacer dentro de esa pureza y de limpieza que el Espíritu Santo da a aquellos que son redimidos con la sangre del Cordero. El versículo 34 dice que así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido. Vemos a un grupo de hermanos. En el capítulo 2 nos hablan que eran 120, y luego fueron 3,000, y luego fueron 5,000. Y cuando llegamos al capítulo 5, los teólogos dicen que eran alrededor de 20,000 personas que participaban de la iglesia primitiva. Era un buen número ya de personas que formaban parte de la iglesia del primer siglo. Entonces encontramos a una iglesia, mis hermanos, que tenían ese primer amor donde todos compartían sus necesidades. Y esto debe de ser algo que debe de caracterizar a la iglesia del siglo en el cual estamos viviendo. El versículo 36 nos habla cómo buscaron a José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Encontramos a la iglesia, hermanos, en un mover hermoso, precioso.
Es muy difícil encontrar una iglesia así en la actualidad. Usted va a las iglesias y lo que encuentra regularmente son problemas. Hay grupos, hay divisiones. La iglesia está en un caminar hacia adelante, un paso, dos hacia atrás. Pero ¿sabe por qué, mi hermano? Porque se ha dejado la palabra de Dios. Este libro de los Hechos debe de ser un libro que debe de ser estudiado por toda iglesia de este siglo en el cual estamos viviendo. No se estudia la palabra, no se conoce. Entonces encontramos a una iglesia recién nacida, pura, con el primer amor. Pero en el capítulo 5 encontramos una prueba de fuego en la iglesia del primer siglo. Satanás la zarandeó, quiso zarandear a esta iglesia que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y esto nos enseña que toda congregación pasará por momentos difíciles donde Satanás, el adversario, vendrá a zarandear la iglesia del Señor. El pecado de Ananías y Zafira fue una prueba de fuego para la iglesia. ¿Qué hacer cuando hay pecado en la iglesia? Era un momento oportuno para que el mover de Dios en la congregación se echara abajo. Y sabe que siempre que hay pecado en la iglesia, es un reto para la congregación. ¿Qué haces con el pecado en la iglesia? ¿Lo consientes o lo llevas a la palabra de Dios? Este es un reto para la congregación. La iglesia tuvo que enfrentar un momento difícil y a partir del versículo 1 del capítulo 5 al versículo 10 del capítulo 5 encontramos una prueba. ¿Qué hizo la iglesia? Enfrentó un problema de pecado. El apóstol Pedro, le voy a pedir que me acompañe, dejo un apartado ahí, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque esto es muy importante, hermanos. No hay ninguna iglesia perfecta en la actualidad. Todas tienen cosas buenas y cosas no tan buenas. No hay ningún lugar perfecto. Pero el apóstol Pedro lo pone en las siguientes palabras, capítulo 4, versículo 17 de la primera epístola del apóstol Pedro. Porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? ¿Por la casa de quién? Por la casa de Dios. Es decir, no podemos hacer algo allá afuera si mientras aquí en la casa de Dios no se arreglan las cosas. ¿Qué hizo la iglesia con el pecado? Tuvo que tomarlo con seriedad y llevarlo a la presencia de Dios. El pecado en la iglesia no se puede consentir. No es bíblico. Cuando existe pecado en la iglesia tiene que enfrentarse y tiene que confrontarse conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que el juicio, es decir, cuando Dios viene y juzga, tiene que comenzar por su casa. ¿Y quién es su casa? Usted y yo, la iglesia. Aquí comienzan a arreglarse las cosas. Y si primero comienza por nosotros, pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a qué? Al evangelio de Dios. Pero la iglesia del primer siglo, mi hermano, al mirar un momento difícil, encontramos que tuvieron que enfrentar con responsabilidad el tema del pecado en la iglesia. ¿Hay pecado en la actualidad en las iglesias? Sí. Pero hay muchos líderes, pastores, que se hacen de la vista gorda. Ahora, no solamente en la iglesia, en los mismos hogares, somos un poquito más profundos. ¿Qué haces tú en tu casa cuando hay pecado? ¿Lo consientes o tomas la palabra de Dios para enfrentar ese pecado? Puede estar en tu esposo, en tu esposa, con tus hijos. Puede ser mentira, que tú te das cuenta que hay mentira en tu casa, que hay adulterio, que hay robo, que hay palabras groseras, antisonantes. Eso no le agrada a Dios. Pero ¿qué haces con eso? ¿Lo consientes o lo enfrentas con la palabra de Dios? Porque la Biblia enseña que el juicio comienza por la casa. Y la casa somos aquellos que hemos entregado la vida a Cristo Jesús. No podemos ser cómplices del pecado, mi hermano. No podemos consentir aquello que no está en la palabra de Dios. Que tú sabes que no está en la palabra de Dios.
Que te das cuenta que tu esposo, tu esposa, tus hijos están haciendo y que tú dices, no pasa nada. No, sí pasa. Porque todo lo que el hombre va a cegar, también va a cosechar. Mañana eso que tú dejas pasar va a traer consecuencias en tu hogar. Entonces encontramos, volvamos una vez más al libro de los Hechos, capítulo 5, que tuvo que enfrentar la iglesia la prueba difícil. Esto, hermanos, le dio a la iglesia crecimiento. Una vez más, la prueba enfrentada y en victoria que Dios les dio, le dio crecimiento a la iglesia. Y esto nos enseña algo, mis hermanos. Cada vez que nos toque enfrentar una prueba, llámese a nivel iglesia, a nivel familiar o a nivel personal, cada vez que la enfrentemos de acuerdo a la palabra de Dios y salgamos en Dios victoriosos, nos va a dar crecimiento espiritualmente primero y también en número. Dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esto es muy importante, mis hermanos. Si usted va conmigo al capítulo 3 del libro de los Hechos, encontramos que el pórtico de Salomón era el lugar donde se juntaban los gentiles, los apóstoles, para predicar del evangelio. Dice el versículo 2, y ha traído un hombre cojo de nacimiento, a que ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y encontramos a este hombre que pedía limosna para poder solventar su vida. Y encontramos que esto se encontraba en el pórtico de Salomón, donde ellos buscaban reunirse los discípulos. Por eso el capítulo 5 del libro de los Hechos dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 13, capítulo 5 de los Hechos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y esto nos habla del testimonio que estaba dando la iglesia. La gente comenzó a escuchar que cuando alguien intentó usurpar, cuando alguien intentó ocultar o probar a Dios, cayó muerto. La gente sabía que si alguien quería ser cristiano, tenía que entrar con compromiso y no podía jugar con las cosas de Dios, porque sabían del acontecimiento de Ananías y Zafira. Por eso la gente tenía temor. Hoy viene una pregunta. Cuando la gente del mundo, la gente que no es cristiana, cuando ve a la iglesia, y cuando hablo de iglesia me refiero a los que asisten a un templo, ¿qué sienten? Sienten temor y dicen, si usted quiere ser cristiano tiene que hacerlo bien. ¿Qué produce o qué provoca la iglesia el día de hoy? ¿Provoca eso o provoca risa y burla? Porque en la actualidad la iglesia ha perdido su esencia. No hay temor de las cosas de Dios. El versículo, mire, vamos, dejo un apartado ahí, acompáñenme a Efesios, capítulo 5. El apóstol Pablo escribe a los Efesios, capítulo 5, versículo 11. Hablando de algo en particular que tuvo la iglesia. El tema, les decía, tiene que ser las bases del evangelismo en la iglesia primitiva. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 5, versículo 11 de Efesios, y no participéis en las obras que dice infructuosas. ¿Cuáles son esas? Aquellas que no le agradan a Dios. ¿Por qué son infructuosas? Porque aunque en el momento se va un bienestar al ojo humano, a lo largo no trae una prosperidad espiritual. La Biblia nos habla y nos enseña que una de las características que tuvo la iglesia antes de llevar a cabo el evangelismo era que mantuvieron su corazón puro. Corazón puro.
un corazón íntegro. No podemos evangelizar, mis hermanos, si en la iglesia no hay pureza de parte de Dios. Si no hay un corazón sincero. Porque ¿sabe qué, hermano? Cuando salgamos allá afuera, lo que vivimos y lo que somos va a ser evidenciado. ¿Usted se ha dado cuenta cuando hacemos un evento de convivencia? Hacemos un aniversario, una comida entre hermanos. Siempre sale a flote lo que eres. Si no eres cristiano, cuando menos acuerdes, sale una grosería, una mentira. Porque en la convivencia somos probados. Como cristianos, ¿quién somos? Hay gente que cuando convivimos algo no le gustó y rápido se enoja. Es que la hermana lo hizo mal. Y le digo, hay gente cristiana que cuando están molestos hablan groserías. ¿Cuándo sale eso? Cuando convivimos como hermanos. Cada vez que vamos a llevar a cabo un evento, hermanos, vamos a evidenciar quién somos y si Cristo está en nuestro corazón. Por eso, antes de salir a hacer un evento de evangelismo o de evangelizar, debemos de entender que debe de haber un corazón puro. El apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 11, que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que dice, reprenderlas. Y esto es muy importante, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado acerca de aquellas obras infructuosas. Una de las características, o por decirlo así, la primera característica de la iglesia primitiva fue una pureza de corazón. No permitieron el pecado en la iglesia. Eso produjo un testimonio en la iglesia. Siempre la iglesia va a producir un testimonio, bueno o malo. Tu vida va a producir un testimonio bueno o malo. Lo que tú haces en tu casa como esposo, como esposa, como hijo, como hija, va a llevar a cabo un testimonio. O glorifica a Dios o avergüenza lo que Dios enseña. Por eso, mi hermano, antes que hagas o digas tal cosa, pregúntate o pregúntale a Dios. ¿Esto, Señor, va a glorificar tu nombre o va a avergonzarlo? El apóstol Pablo también escribe lo siguiente en la primera epístola a Timoteo. Acompáñeme a Timoteo, allá adelantito, capítulo 5, versículo 20. Le dice esto a su hijo en la fe, Timoteo, primera de Timoteo 5:20. Oh Timoteo, el hijo en la fe, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué le dijo? Guarda. Primera de Timoteo 5:20. Estaba en el 6. Pero vamos primero al 5:20 y luego al 6:20. 5:20. A los que persisten en pecar, ¿qué tiene que hacer? Repréndelos delante de todos, para que los demás, que dice, fíjese, eso era lo que hacía la iglesia en el primer siglo. Cuando alguien cometa pecado, ¿qué tiene que hacer? Reprenderlos. No podemos consentir el pecado, hermanos. No puede ser consentido el pecado en la iglesia, en la familia. No podemos ser cómplices de aquellos que en ignorancia o que en oscuridad hacen cosas que no le agradan a Dios. No podemos. Si tú lo permites, eso va a crecer. El versículo 20 dice, para que los demás también, que dice, teman. Debe de haber temor. Cuando tú a tu hijo lo corriges, cuando hizo algo malo, algo que no le agrada a Dios, si tú lo corriges en el momento con la palabra de Dios, los demás hijos van a darse cuenta que las cosas que no están bien tienen un castigo, o una reprensión, o una disciplina. Eso va a ayudar a que los demás sepan que no podemos jugar con las cosas de Dios. Te puede doler, pero es mejor en ese momento corregir a que cuando sean grandes, mis hermanos. Eso es bíblico.
Cuando tú, mi hermana, te des cuenta que tu esposo hizo algo que no le agrada a Dios, tú tienes que reprenderlo. ¿Qué es reprensión? Llamarles la atención severamente. Amor, eso que estás haciendo no le agrada a Dios. El que tú aparentes en la iglesia una cara de angelito y en la casa te descoces hablando maldiciones, fumando y tomando, eso no es correcto. Porque tus hijos están aprendiendo. Tú tienes que reprenderlo y viceversa. No se puede tolerar el pecado, mi hermano. Amén. El versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿De qué cosas habla el apóstol Pablo aquí a Timoteo? De cómo conducirte en la casa de Dios. Dice el 21, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es decir, porque este es mi hijo y lo quiero más, porque se parece a mí, no lo voy a corregir. No, a tus hijos, parejo. Amén. No hagas excepción. Hermano, como pastor siempre tendremos la responsabilidad de exhortar cuando algo no está bien. Si en tu vida algo no está bien, es de su servidor responsabilidad llamarle y decirle, hermano, eso que usted está haciendo no está bien, porque no es un hijo de Dios y lo va a llevar al infierno. Quizás no le guste, pero es para su salvación, porque el pecado tiene que confrontarse, mi hermano. El versículo 20, ahí mismo, capítulo 6, dice el versículo 20, un capítulo adelante: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Fíjese, esto es un principio básico en la vida cristiana. Guardar lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le encomendó a Timoteo, mi hermano? Llevar a cabo la palabra de Dios con responsabilidad como siervo. A veces tomamos con ligereza las cosas de Dios. Y todo tiene una consecuencia, mi hermano. Por eso la iglesia del primer siglo fue una iglesia pujante que caminaba tomada de la mano del Espíritu de Dios. Vamos a terminar el versículo 20. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ya había en aquel entonces una ciencia que contradecía las cosas de Dios. Vamos a volver al versículo 13 de Hechos 5 para ir avanzando. La primera característica base en el evangelismo de la iglesia fue un corazón puro. Ve el versículo 14. Y los que creían en el Señor, los que creían en el Señor aumentaban más. Esto nos habla de un crecimiento. La iglesia no puede quedarse en un nivel. Tenemos que crecer. Es decir, hay que crecer en la palabra de Dios y también crecer en número. Aquí en este caso la congregación es un llamado a que los hermanos que son de aquí del municipio y los que venimos de afuera de la comunidad, invitemos a gente a la iglesia. Usted tiene que invitar a la gente a escuchar de Dios. Usted no va a salvarlos, usted va a invitarlos y decirles, miren, ustedes tienen problemas, yo los invito a donde voy. Hay palabra de Dios. Usted no va a cambiarlos, pero su labor como hijo de Dios es invitar. No podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha hecho algo en ti. Compártelo con los demás. Aquel matrimonio que está a punto de separarse, invítalo. Aquel amigo que tiene problemas con adicciones en el hogar, familiares, invítalo. Porque habrá palabra para ellos de parte de Dios. Siempre será la manera como se lleva a cabo el evangelismo, es que los mismos de la congregación den testimonio. Y aquí viene un reto. Viene un reto. Es el siguiente. Que si tu vida no está bien con Dios, mi hermano, allá afuera, cuando tú invites a alguien a este lugar y conozca que aquí eres una persona y allá afuera otra, va a contradecir. Por eso antes que invitemos a alguien, Dios te habla.
Porque imagínese si allá afuera eres alguien que habla con groserías, le pegas a tu esposa, pones a la banda al recodo en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego vas, invitas a alguien que tiene problemas y llega aquí y te ve aquí alabando a Dios, glorificando y dice, bueno, este es de doble cara. Aquí hace una cosa y allá afuera otra. Yo no quiero ser como él. Por eso cuando invitamos somos puestos a prueba. El testimonio es aquí adentro y allá afuera, mi hermano. Amén. Vamos a ir al siguiente versículo, que es el versículo, bueno, vamos a cumplir el 14. Dice que aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y aquí encontramos la palabra mujeres, la primera vez que se utiliza en la iglesia primitiva. Aquí ya comienza a hablar de que no solamente había hombres, sino también niños y mujeres. Dicen los teólogos que a esta altura la iglesia tenía más de 20,000 miembros que formaban parte. Y fíjese que no es fácil llevar a cabo una congregación de 20,000 miembros. Pero había algo, hermanos, los dirigía el Espíritu Santo. Había pureza, había un testimonio dentro y fuera de la iglesia que glorificaba a Dios. El versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Era un testimonio extraordinario. El testimonio de la iglesia, de la gente que asistía al lugar del pórtico de Salomón, era conocido. La gente decía, algo tiene ese lugar, algo tiene esa gente que necesitamos conocer. Traigan los enfermos, traigan a aquellos que tienen problemas. Sabían del poder de Dios. La pregunta era, ¿quién los traía, mi hermano? ¿Sabe quiénes? Aquellos que habían escuchado del poder de Dios. Aquellos que daban testimonio que Jesucristo era su Señor. ¿Sabe por qué la gente hoy tiene miedo a invitar? ¿O por qué la gente no invita? Casi regularmente es porque hay un testimonio de doble cara. No somos quien decimos ser. Pero Dios quiere corregirnos esta tarde. Vamos a dejarlo aquí. Con el primer punto del evangelismo. La pureza de corazón en la iglesia primitiva. Póngase de pie. Incline su rostro. Eterno y amantísimo Dios, gracias por traer esta palabra a tu iglesia. Señor, hay un plan perfecto en este lugar de San Bartolo Morelos. No cabe duda que tú quieres corregir nuestras vidas. Tú quieres llevarnos a ese nivel, Padre, de compromiso con tu palabra, con tu evangelio, donde no haya vidas en las cuales se pueda encontrar doblez, sino que sean vidas que den testimonio de que tú eres nuestro Dios. Que la gente conozca, que la gente que se reúne en este lugar, el poder de Dios ha sido profundo en nuestras vidas, que ha transformado. Señor, te pido por el crecimiento en esta congregación, el cual tú vas a darlo. El crecimiento será porque tu palabra corra y fluya en aquellos corazones que llegarán y recibirán de ti, Señor. Te pido, Padre, que prepares a aquellos que saldremos de aquí, Señor, dando testimonio y compartiendo aquellos hogares y vidas que viven en bancarrota, que tienen problemas emocionales, crisis, enfermedades, y que vengan y conozcan, Señor, de ti. Prepara, Señor, a esta iglesia para ese, Señor, momento y tiempo de crecimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.